¿Qué tal, señoras, señores? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a este programa La Rioja en pleno. Hoy es lunes, es 28 de abril. Finiquitamos este mes a las puertas del 1 de mayo, de esa jornada, de ese día del trabajo. Y mañana, martes 29 de abril, se cumplen justo exactamente 6 meses pues, de la dana, de esa trágica tormenta que arrasó pues, buena parte de los municipios de Valencia, que acabó con la vida de 228 personas. Todavía hay 3 cadáveres sin encontrar y todavía quedan muchas cosas por hacer en Valencia, entre otras cosas, dirimir responsabilidades y solucionar los muchísimos problemas que tienen los ciudadanos de esos municipios. Nos acompañan, como siempre, los portavoces de los grupos parlamentarios: Enar Moreno, Sara Orradre, Cristina Maiso y Ángel Alda. Ellos representan a Izquierda Unida, Partido Socialista, Partido Popular y Vox, y tienen mucho que decir pues, en el devenir de nuestro día a día. Ellos aprueban las leyes que todos debemos cumplir y, bueno, y debaten en el Parlamento sobre muchas cuestiones. Algunas de ellas las planteamos aquí, y esperamos que les interesen. Lo primero que quiero plantearles a ustedes 4 es pues, una reflexión sobre estos 6 meses que han transcurrido en muchos ámbitos: en el ámbito de la política, en el ámbito de la administración, de la atención a esas personas que lo han perdido todo, que muchas han perdido a familiares. En esta efeméride, en este triste aniversario, han pasado 6 meses y supongo que todos están de acuerdo en que quedan muchas cosas por hacer allí y que algunas que otras se han podido hacer mejor. O no, no lo sé. Arrancamos por Cristina Maiso y así le damos la oportunidad de hablar, que es verdad que siempre dice, bueno, que reclamo mi tiempo. Bueno, yo creo que esos días fueron días muy duros, trágicos para todas las personas que sufrieron todo lo que tiene que ver con la muerte, el fallecimiento de sus seres queridos. Y además también pues, ¿no? con la destrucción de lo que muchas veces constituye la vida personal, familiar, económica. Y yo creo que eso es un hecho que está ahí, que no se nos puede olvidar a nadie, lógicamente a los valencianos los primeros y a los de los resto de comunidades autónomas también afectadas, y que yo creo que lo que tenemos que seguir reivindicando por parte de las administraciones competentes, en este caso la central y de la propia Generalitat, pero también de la Junta de Castilla-La Mancha, etcétera, etcétera, es pues que lo antes posible lleguen todas esas ayudas, todas esas infraestructuras, todas esas necesidades que tienen, como digo, esas personas que vieron como de la noche a la mañana o en unas horas pues su vida había cambiado por completo. Por tanto, yo creo que es un día para recordar, para estar con esas familias que siguen pasándolo mal, porque dicen que el tiempo lo cura todo, pero todavía es muy pronto. E insisto, yo creo que hay que insistir nosotros desde La Rioja en que lleguen cuanto antes todas esas iniciaciones, ayudas, etcétera, etcétera. Y volver a recordar también la solidaridad, ¿no? que tuvieron los riojanos, las instituciones, el gobierno, las distintas asociaciones para con aquellos días. Yo creo que eso es una muestra más de la solidaridad, de la hospitalidad y de cómo es nuestro carácter aquí en La Rioja. Ángel Alda. Sí, bueno, yo creo que fue una desgracia tremenda. ¿Evitable? Evitable igual. Evitable la desgracia, no, evitable no. La dana, evitable no. Pero evitable pero, bueno, yo creo algunas que de las consecuencias. Las consecuencias o la gestión igual podría haber sido de otra manera, eso sí. Yo, bueno, tuve la oportunidad de estar allí la semana siguiente de la catástrofe y lo cierto es que había mucha voluntad, había un montón de gente involucrada, con muchas ganas de ayudar, de colaborar. Había fuerzas y cuerpos de seguridad de toda España. Cuando ibas por la calle de Aldaya y en Paiporta, veías que había camiones de bomberos y de policía de Galicia, de Asturias, de Cataluña, del País Vasco, de Navarra, prácticamente de toda España. Lo que sí que eché en falta fue cierta falta de coordinación entre los diferentes operativos, ¿no? Porque al final, claro, como muchas de las personas que iban a ayudar, casi nadie era de allí. Cuando tú preguntabas dónde está el centro de salud más cercano o dónde
puedo encontrar un punto de referencia para lo que sea, era muy difícil que alguien te pudiese dar unas directrices correctas. Entonces había mucha confusión y era muy difícil moverse por allí, sin contar, claro, que había muchos puentes que habían sido derruidos, entonces las carreteras principales pues estaban inutilizables y entonces pues bueno, había que acudir por secundaria, se tardaban muchísimas horas en trasladarse de un municipio a otro y la verdad es que la situación era bastante complicada. Y luego, pues bueno, en cuanto a las gestiones, pues bueno, evidentemente yo creo que la catástrofe no se podía evitar ni prever, yo creo, en la dimensión en la que fue. Yo creo que nadie era consciente de lo que podía suceder, pero luego sí que es verdad que desde las diferentes administraciones, tanto de la nacional como de la autonómica, en vez de dedicarse a tirarse los trastos a la cabeza los unos a los otros y ver quién tiene más responsabilidad, cuando realmente todos en cierta medida son responsables, pues bueno, yo creo que es verdad que la clase política en una catástrofe como esta, yo creo que ha dejado bastante que desear y por eso, pues bueno, la población yo creo que sigue bastante crispada con este tema en España en general y en la Comunidad Valenciana en particular. Me imagino que la situación de la delegada del Gobierno y del presidente de la Generalitat Valenciana pues no tiene que ser cómoda para ninguno de los dos, por mucho que ambos reciban un fuerte apoyo y respaldo por parte de sus partidos políticos. Pues bueno, ya vemos cómo está evolucionando. Y luego en cuanto a las ayudas, pues es cierto que parece ser, yo por lo que me he informado, que no llegan tanto las de la Generalitat como las del Gobierno Central. Las del Gobierno Central parece que no llegan al 20% de lo prometido y de la Generalitat no llega al 50%. Entonces, pues bueno, han pasado ya 6 meses. Yo creo que la situación, pues bueno, debería de haber otros mimbres y otra postura, tanto por parte de la Generalitat como por parte del Gobierno Central, y que estas ayudas llegasen lo antes posible, porque hay muchas personas que ya no solamente las vidas humanas, que eso no se puede reparar, sino los daños materiales, pues que han perdido todo lo que tenían, ¿no? Bueno, claro, aquí hablamos desde la distancia, evidentemente con todo el dolor, por supuesto, pero no sé si tuvieron la oportunidad de ver ayer, ya se han hecho algunos programas especiales en la televisión y probablemente esta semana pues escucharemos a más víctimas. Ellas desde el dolor, desde la rabia, bueno, manifestaban que el presidente Mazón no debía seguir al cargo al mando de una comunidad autónoma que... Ya. A ver, sí, yo pienso, en mi opinión personal es que es verdad que Carlos Mazón posiblemente no debería de seguir. Lo que pasa es que al final yo creo que los partidos políticos han entrado en una dinámica de no asumir ningún tipo de responsabilidad, ninguno. O sea, han pasado cosas lo suficientemente graves como para que muchos de los máximos responsables políticos a nivel nacional no seguirían en sus puestos de responsabilidad. Y estoy hablando desde el presidente del Gobierno por todo lo que está saliendo, hasta Pilar Alegría por haber pasado la noche en Teruel donde estaba Ábalos y todo lo que ha pasado. Entonces yo entiendo que al final estamos en una situación donde el nivel político es tan bajo que nadie asume responsabilidades, todos intentan proteger, entre comillas, a los suyos por salvarse ellos mismos, y al final los que pagan las consecuencias es la población, porque al final tanto los escándalos de unos como de otros, pues yo creo que beneficia muy poco. La delegada del Gobierno que mintió con sus estudios, que realmente decía que tenía unos estudios que luego realmente no tenía y que había iniciado los estudios, o sea, no tiene la formación que dijo que tenía. Eso yo creo que es suficiente como para irse a tu casa por mentir a la población. Pero bueno, entonces es que al final nadie asume responsabilidades. Entonces es muy triste, pero la realidad es esa. Luego ya cada partido político lo puede maquillar de una forma y decirlo, intentar llevarlo hacia su punto de interés, pero la realidad es esa. Bueno, no sé, ya de la verdad, lo primero me llama la atención este relato, menos este último tramo del señor Alda, avainillado, pasteloso, ¿no?, de lo que ha sido esto de la Dana. Sí, claro, qué mal, pobres. Muchos meses, tal. Sí, el tiempo lo cura todo, dice la señora Maison, no estoy en absoluto de acuerdo. El tiempo te enseña a vivir con algo y conforme va pasando eso se va llevando de alguna manera quizás más asequible, pero no lo cura, simplemente te enseña a vivir con ello. Y un drama como este es lo que ocurrirá y lo que seguramente, y hablando desde la distancia, les ocurre a las familias que sobre todo han perdido a seres humanos, ¿no?, de su entorno y que tendrán que aprender a sobrellevarlo. Me hace también muchísima gracia que por parte del señor Alda se explota, ¿no?, el hilo argumental para repartir responsabilidades por todos los sitios y dice, hombre, sí, el señor Mazón igual yo también estoy de acuerdo que tendría que irse, porque claro, es que esto de la política tan indigna, con todo el mundo contra todo el mundo, claro, pero ustedes lo mantienen, ¿verdad?, aprobando sus presupuestos allí, negándose a pedir su dimisión, como ya ocurrió también en un pleno, y entonces ustedes, por lo visto, al señor Mazón lo consideran un gestor
excelente, porque lo mantienen, gracias al apoyo a sus presupuestos, lo mantienen como presidente, a cambio, como todo el mundo hemos visto, de ese lamentable discurso que él ha asumido efectivamente con ustedes, que está ese señor como para hablar. Mire, la situación de la delegada del Gobierno y del señor Mazón no tiene absolutamente nada que ver. Yo preferiría encontrarme en la piel de la delegada del Gobierno, a la que la jueza de Catarroja la ha llamado, ahora que estamos dirimiendo responsabilidades. Ninguno de los dos miembros de la bancada derecha han hecho referencia ninguna al juicio que se está llevando a cabo por parte de una jueza instructora de Catarroja para dirimir responsabilidades. Pues voy a hacerlo yo, voy a recordar cómo se está desarrollando ese proceso, y lo primero que tengo que decir, hombre, pues que para empezar la delegada de Gobierno ha estado allí testificando como testigo, no como imputada o investigada, que no ha querido investigarla la jueza. No así con, como por ejemplo la exconsejera de Justicia, que fue quien en su momento también reconoció que bueno, que ya no tenía ni idea de emergencias. A raíz de cómo se ha venido abriendo este proceso, desde que se abrió, hemos visto una evolución lamentable en estos últimos meses, ¿no? Ya sumado a todo el dolor, a toda la desgracia, a toda la desdicha, el duelo que supone el tener que sobrevivir, ¿no?, a una circunstancia de estas características, tenemos que sumar la indignidad de los representantes de la Generalitat Valenciana, encabezados por el señor Mazón, que en un primer momento quiso darnos a entender, y cualquiera que siga un poquito los acontecimientos, aunque sea de lejos, se da cuenta, que en un primer momento quiso hacernos entender que él sí que estaba al corriente y que él sí que estaba pendiente de lo que estaba ocurriendo tal y como era su responsabilidad, pese a que ni se conectaba al teléfono, se desconectaba, no sabía nadie dónde estaba, apareció cuando apareció, bueno, pero él estaba. ¿Qué ocurre? Que cuando este señor le ha visto las orejitas al lobo, que son las orejitas que le ha enseñado la jueza, y ha dicho, oigan ustedes, miren, los responsables de que se mandara la alerta tarde, cuando ya había personas ahogándose a las 8 de la tarde, las personas responsables de no actuar, la negligencia manifiesta, que ha llegado a definir así la propia jueza durante la gestión del mismo día de la Dana, en el que se conocían, y por eso cerraron universidades y cerraron colegios, se conocía de sobra lo que podía pasar, y en cambio la Generalitat Valenciana no tomó cartas en el asunto. Bueno, pues todo eso constituye delito, es posible constitutivo de delito por la pérdida de vidas humanas. Y entonces ahí el señor Mazón ha hecho un viraje, y lo que ha pretendido querer demostrar ahora es que él no estaba. Él no estaba en el momento de mandar la alerta, él no estaba allí, y claro, pues como no estaba allí, él no es responsable. Entonces ahora están todos intentando esparcir, no, si yo no estaba, no, si yo no sabía, no, si yo no tenía la formación. Hombre, por favor, estamos asistiendo a un espectáculo lamentable, indigno de cualquier institución que pueda darse. Y desde luego el señor Mazón es un incompetente, un incapaz, un negligente, y además es un cretino, y se está comportando como lo que es, como un verdadero cretino y un cobarde, que es lo peor que encima puede ser, un cobarde. Eso es lo que es el señor Mazón. Sí, no, bueno, yo efectivamente lo primero, bueno, sumarme a ese mensaje también de apoyo y solidaridad precisamente a las personas que, por un lado, evidentemente y en primer lugar, perdieron a algún ser querido, a algún familiar, que lamentablemente fueron muchos, pero también a todos aquellos que siguen viviendo con la Dana, ¿no? Precisamente el viernes yo tenía una conversación telefónica con una muy buena amiga mía que fue consejera en la anterior legislatura en el gobierno de la Generalitat y que vive en Catarroja, y que son varias las ocasiones en las que ha salido, bueno, pues denunciando esa situación que aún siguen viviendo. Y ella lo que transmite es, bueno, han pasado 6 meses, la gente pensará que todo esto está resuelto, pero la realidad es que ella, para trabajar en casa, para poder estar escribiendo un libro en este momento, para poder trabajar tiene que irse de su casa, porque los olores, los ruidos que todavía siguen existiendo, no pueden llegar con vehículos, el ascensor sigue sin funcionar en su vivienda. Bueno, pues esto hace que sea muy complicado mantener esa situación. Hay muchos problemas concretos que siguen padeciendo, ¿no? Ella también tuvo que plantear una demanda contra la Consejería de Educación porque a sus hijas no las escolarizaban. Hay niños y niñas en Valencia que siguen sin poder ir al instituto, sin poder ir al colegio, y que reciben clases online 2 o 5 horas en semana. Quiero decir que esto es una situación realmente escandalosa. Por un lado, por lo que ocurrió en su momento, lo decía la señora Orradre, y es una realidad, Mazón no puede seguir mirando para otro lado, tiene que dimitir con carácter inmediato. Ya no es que lo digamos desde aquí, no es que lo digan los partidos de la oposición, lo dicen las movilizaciones
impresionantes que ha habido en la Comunidad Valenciana exigiendo la dimisión del señor Mazón, por mucho que quieran echar balones fuera. El competente en materia de emergencias era el gobierno de la Generalitat y Mazón su máximo exponente. Y lo que tampoco puede seguir haciendo el Partido Popular es mirar para otro lado y seguir sosteniendo y apoyando a un señor que se ha demostrado, vamos, primero que todavía no se sabe ni dónde estaba, que parece una cosa alucinante, que todavía que se estaba con una entrevista, que se estaba no sé qué, que todavía seguimos sin saber realmente dónde estaba. Creo que las responsabilidades jurídicas las va a dirimir, evidentemente, como no puede ser de otra manera, los tribunales de justicia, pero las responsabilidades políticas, desde luego, el Partido Popular debiera exigírselos también al presidente Mazón. Y también, desde luego, el partido Vox, lo que no puede es hacer como si no fuera con ellos. Y es que lo primero que se denunció con ocasión de esta Dana es que Vox exigió, para formar gobierno y para llegar a ese acuerdo de gobierno, el cierre de la unidad de emergencias de la Comunidad Valenciana, y como consecuencia de eso pues limitó y redujo desde luego la capacidad de intervención en ese momento. Por eso yo siempre, porque creo que hay que aprender también de lo pasado, más allá de exigir las responsabilidades políticas y jurídicas, que hay que hacerlo, pero también hay que tomar lecciones, ¿no? Y los recortes en nuestros servicios públicos suponen pérdida de vidas humanas cuando ocurre una emergencia. El pasado jueves se movilizaban aquí los bomberos de nuestra comunidad autónoma, que denunciaban la falta de medios, como en un día de la semana anterior habían tenido 7 accidentes laborales como consecuencia del alargamiento de las jornadas. Pues bien, es que lo normal es que no necesitemos utilizar a esos bomberos, pero cuando necesitamos usarlo, necesitamos que estén en condiciones y preparados para salvar vidas. Por lo tanto, no podemos seguir con una política que desde luego viene de las derechas de precisamente recortar servicios públicos, porque tiene costes sobre la vida y sobre la calidad de vida de todas las personas. Y en ese sentido ha llegado el momento de que por una vez por todas no solo nos pongamos a defender a los nuestros, sino desde luego a tomar lecciones y a aprender que la inversión en servicios públicos es necesario para una vida digna de todas las personas. Quería responder Cristina Maiso. La verdad es que parece que estamos en el mismo día que debatimos esta cuestión cuando ocurrieron los hechos. La emergencia, porque afectaba a varias comunidades autónomas, según la Ley de Protección de Emergencia Nacional, se tenía que haber declarado en un nivel 3, que es así lo que dice la ley, porque, insisto, afectaba a varias comunidades autónomas, pero el Estado, el Ministerio, no quiso hacerlo. Por tanto, la responsabilidad era de quien era que no hizo su competencia. En segundo lugar, más allá de las responsabilidades que se dirimirán en el procedimiento judicial que se ha abierto hace unas semanas y que nosotros respetamos escrupulosamente, pese a quien le pueda afectar o no, cosa que el Partido Socialista no hace y respeta la presunción de inocencia cuando quiere y cuando no quiere no. Por cierto, Mazón no está imputado, pero bueno, en cualquier caso, decía la señora Orradre, cobarde. Cobarde fue el presidente Sánchez, que cuando fue a visitar Paiporta con los Reyes y vio mal la situación, se marchó. Tan mal como que le agredieron. Se marchó, y en vez de estar acompañando a los damnificados como estuvieron los Reyes, con un alto coraje y una alta dignidad, se marchó, y la cuestión es que no ha aparecido. ¿Y dónde estaba? ¿Y dónde estaba el señor Mazón mientras se ahogaba en sus vecinos en Valencia? Y ahora mismo... Señora Maiso, ¿dónde estaba el señor Mazón? Que no ha dicho todavía nada. Usted terminar. ¿Dónde estaba el señor Mazón? Ya, pero no escribe el argumento ahora mismo de lo que tenemos difícil. que hablar A ver si tiene usted narices de responderlo. De las propuestas que ha lanzado la Generalitat al Gobierno Central. Hablaba la señora Rueda de Educación. La Generalitat le ha dicho al Gobierno Central, ayúdenos. Sí, de una niña que... Pero yo. Hablaba la señora Moreno. La señora Moreno, perdonen. 1.134 millones de euros le ha pedido el Gobierno de la Generalitat al Gobierno Central para poder recuperar lo antes posible los colegios y los institutos. Más de 500 millones de euros en un tema fundamental como son las infraestructuras de comunicación. 58 peticiones, de las cuales solo ha aceptado 12. Por tanto, un 68% las ha rechazado. Pero en cualquier caso... ¿Cuánto dinero? En cualquier caso, si el ¿Cuánto dinero ha habido ahí? Si el Gobierno Central
tiene cuestiones que quiere implementar, que lo haga lo antes posible. Lo decía y lo decía antes y lo sigo diciendo. Estamos en el momento de remar todos juntos para que esa reconstrucción sea lo antes posible en beneficio de las personas que lo están pasando mal. Las responsabilidades judiciales que las hubo, ¿qué pasaba con la Confederación del Júcar? ¿Por qué no se habló del Barranco del Pollo? No hay que entrar en este momento porque están judicializadas y hay que respetar mucho a los procedimientos judiciales. Es que no le conviene. Lo que pasa es que al Partido Socialista cuando le interesa lo hace y cuando no le interesa como ustedes, no lo hace. Como ustedes con Begoña Por Gómez. Otro lado, ¿Cuál es la presunción de inocencia que ustedes respetan a Begoña Gómez, señora Maisó? Que haya que hacerlas de momento. La Generalitat han cesado varias personas. Vamos a ver lo que ocurre en aquellos momentos que no se declaró el nivel 3 que se tenía que haber hecho, porque era una emergencia del Estado, porque la UME se tenía que haber puesto en marcha mucho antes. Pero es que yo creo que no toca ahora el tú más. Lo que toca, insisto, es desde aquí, que encima estamos en La Rioja, insistimos, decirles a los valencianos que en la medida de lo posible estamos con ellos y que las administraciones se pongan lo antes posible para reconstruir lo que tiene que hacerse. Como a los canarios, ¿no, señora Maisó? Hombre, es que resulta que aquí hay cosas fuera de toda a los de La Palma que siguen lógica. En los barracones, pregúntele a ver qué opinan. Mire, señora Maisó, la realidad es que las comunidades del Partido Popular, lejos de ponerse a trabajar para nada, se ponen siempre a utilizar cualquier desgracia, cualquier necesidad de intervención conjunta para ponerse a la contra. Y ese es un problema que afecta a toda la sociedad en su conjunto. Mire, quien tiene la competencia en materia de educación es el gobierno de la Generalitat Valenciana. Y en ese sentido, no vengan a echar todo el rato balones fuera. Es que si de lo que tienen las competencias ustedes echan siempre, mire, se pide ayuda. También decía el señor Alda, no, se ha pagado el 20%. Mire, las ayudas que por parte del Gobierno de España se han acordado para precisamente colaborar con la comunidad con el del País Valenciano para ayudar a resolver este tipo de cuestiones son ayudas sin precedentes. La realidad de fondo es que dice, no, solo se han ejecutado el 20%. ¿Usted sabe a quién compete la adjudicación de esos contratos? Porque es que para que esas ayudas se ejecuten tienen que realizarse, como no puede ser de otra manera, las distintas inversiones necesarias en materia de recuperación de institutos, en materia de recuperación de infraestructuras de comunicaciones, y es el Gobierno de la Generalitat quien tiene, desde luego, que adjudicar esos contratos. Por lo tanto, una cosa es que se aprueben las cuantías y otra cosa es que el pago, evidentemente, como no puede ser de otra manera, se hará a medida que se van realizando las distintas obras. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es volcarnos a que esas obras realmente se acometan con celeridad. Pero es que además no pueden seguir esperando los niños y niñas, y eso no depende de ninguna ayudas. Esto de lo que depende es de que el Gobierno de la Generalitat, el consejero de turno, no se ponga a decirle a los padres, como le dijo públicamente, vayan ustedes a Valencia a buscar a ver dónde quedan plazas. No, perdona, quien tiene que reubicar y dar la garantía del derecho a la educación a esos niños y niñas, a esos adolescentes, son precisamente el Gobierno de la Generalitat. Y ustedes son incapaces de reconocer la nefasta gestión que están realizando precisamente en la comunidad o en el País Valenciano. Ustedes siguen mirando para otro lado, echando balones fuera y no asumiendo ni una sola responsabilidad política. Y en concreto, creo que el presidente Mazón debiera, desde luego, dimitir de una vez por todas. Ustedes han decidido que lo van a dejar ahí, que se coma el marrón y que luego ya vendrán con otro a salvarlo, porque saben que no tiene defensa posible la nefasta gestión que hizo su gobierno del País Valenciano. Algo que vendría muy bien, no solo a la Comunidad Valenciana, para muchísimas de las cuestiones que tienen que hacer frente, y al resto de comunidades autónomas como la nuestra. Sí, claro, no se ría. Hombre, no por se ría, favor. porque ese tema es muy ¿Es tan importante. manido el argumentario? No es manido. Es que el Gobierno de España tiene que cumplir la obligación constitucional de presentar. Y el del Mañueco, y el del Gobierno de Mañueco también. Lleva 6 presupuestos. ¿Y sabe lo que está ocurriendo? En Castilla y León. ¿Y sabe lo que está ocurriendo? Que como sí, no tenemos ese que es el mismo criterio, ni ¿no? Valencia ni La Rioja está recibiendo la actualización de las entregas a cuenta y nos está haciendo perder casi 20 falso, millones. Señora Maisó. No, casi 20 millones es totalmente falso, de euros falso. al mes. Ese dinero se va a recibir igual. ¿Por qué no pese a que ustedes no se aprueban, al menos que presenten los presupuestos, que es su obligación constitucional? Ustedes votaron en contra de
actualización de las entregas a cuenta. Es decir, que si alguien tiene la culpa de que pase algo con las entregas a cuenta son ustedes. Que, por cierto, se van a seguir recibiendo, aunque no haya presupuestos. No mientan a los riojanos. No me quiere dejar hablar, pero da igual. No mientan a los riojanos, que es que ese dinero se va a recibir igual. No interpretable, 137 de la Constitución. Ni el año pasado los presentaron, que no digo aprobarlos, ni el año pasado los presentaron ni este año. Pero le voy a decir más, señora Moreno. Todavía están esperando en nuestra tierra las ayudas por zona catastrófica que se tenían que haber recibido por las inundaciones del año pasado y de hace 2 o 3 años que se produjeron en San Asensio. Por tanto, si aquí, que no fue nada, gracias a Dios, con lo que ha pasado allá, estamos en esta situación, háganselo mirar en el otro lado, cuando dicen determinadas ¿Por qué no habla de Valencia, que es de lo que estamos hablando? Ahora no le interesa. No, es que el tema yo no fijo los temas. A bueno, mí me hemos acabado el tema de Valencia. Por cierto, que el Partido Popular Europeo celebra un congreso allí. Sí. A partir de mañana también se ha cuestionado si era el lugar apropiado o no, si había que haberlo trasladado de ubicación o aplazado, y es verdad que se ha justificado con que ya se habían contratado con ciertos proveedores y que, bueno, al final la economía del lugar se va a beneficiar de ese congreso que casualmente coincide con los 6 meses de la tragedia. Entre otras cosas, para intentar aprobar una ley antiocupación que el Partido Socialista e Izquierda Unida están todo el día torpedeándola en el Congreso y que lleva muchísimos meses y que está perjudicando a muchísimas personas. No llega al 1% de las ocupaciones. Le voy a decir el número de personas que no acceden a la vivienda. Preocúpense de garantizar el derecho a la vivienda, mejor. Eso a la vuelta de la publicidad.